Hola y bienvenidos a Charlando con Migrantes. Este es el primer episodio de la segunda serie de videos y quería arrancar con una persona muy especial. Ella viene de Guatemala, vive en mi apartamento, vive aquí con nosotros, es nuestra flatmate y bueno, no quiero contarles mucho, así que vamos a arrancar. Ella es Kimberly y viene de Guatemala, así que bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por ser parte de este primer video, por tomarme en cuenta y pues por también tenerme aquí en tu apartamento. En nuestro apartamento, porque Sí. realmente vivimos los dos acá. Y bueno, vamos directo al grano, ya que es una historia muy interesante la tuya y cómo paras en este país. Así que, primero que nada, contame la pregunta al millón, porque la mayoría de guatemaltecos no tienden a venir a Australia. Somos muy poquitos en este país. ¿Por qué Australia? Es bien complicado, creo que a veces ni siquiera ya entiendo por qué Australia, pero yo creo que como cualquier persona en Latinoamérica soñamos con casi que huir de Latinoamérica, pero mi sueño era irme a estudiar a otro país y en este caso lo más cercano era Europa, era como España, yo me quiero ir a España, me quiero hacer una maestría a España, pero por cosas de la vida nunca se me dio, nunca intenté irme tampoco a España, solo busqué información, pero pues ahí murió. Luego supe por otras personas sobre Australia y ya hubieron ciertas cosas en mi vida que dije, no, yo me voy de Guatemala y comencé a investigar sobre otros países y enfocándome un poquito en Australia, me di cuenta de que Australia ofrecía residencias permanentes, que en aquel entonces, eso se fue en el 2021, se veía un poco más accesible de lo que está ahora y se veía fácil el proceso, se veía que ellos sí daban residencias. Entonces hice toda mi investigación y por eso fue que logré encontrar a Andrés y pues me decidí por Australia porque me encantó el país, me encantó todo lo que ofrecía, sabía por boca de alguien que Australia era un país muy bonito para vivir el estilo de vida. Entonces ya, pues por eso fue que me decidí irme a Australia y no a Europa o a Estados Unidos. La clásica disyuntiva guatemalteca era muchas veces poner a Estados Unidos como una de las opciones. Es casi por default que ponemos a Estados Unidos. Creo que casi por default muchos de nosotros ponemos a España como una segunda opción también. Sí. Viene como muy encajonado. Yo recuerdo haber puesto y pensado que un país que hablara inglés era lo más fácil y accesible. Entonces yo tenía en la baraja Nueva Zelanda, Australia y Canadá. No sé si nunca consideraste Canadá o Nueva Zelanda. Yo creo que mi inglés no era tan bueno o no sé, pero España era para mí como la mejor opción, seguramente por el idioma, y no consideré tanto otras opciones. Cuando pensé en Australia sí pensé en Canadá y me gusta el frío, pero pensé que era demasiado frío. Entonces ya no, me voy a Australia, hay diferentes tipos de clima, no voy a sufrir, va a ser muy similar a Guatemala, que no lo es, pero no es frío todo el tiempo, no es calor todo el tiempo, entonces creo que por ahí. Que curiosamente somos dos guatemaltecos muy distintos, ya que yo amo el calor y soy una persona retropical y Kimberly odia el calor y parece ser una persona mucho más de frío, Sí, pero así es. Estudiaste licenciatura en marketing en la misma universidad que yo, sí. en muy distinta época porque soy bastante más grande. ¿Qué posibilidades veías? Porque yo solo puedo ver las posibilidades que yo veía bajo el prisma de mi carrera y de mi ocupación y mi experiencia laboral en Guatemala. Cuando hiciste tu investigación, obviamente la tuya tenía que haber ido enfocada en marketing y en las posibilidades de trabajo y de cosas para poder hacer de tu ocupación específica aquí. ¿Cómo te fue investigando eso desde Guatemala? Ahora que lo preguntas, no me había puesto a pensar en eso, pero nunca me puse a pensar en el trabajo. En lo único que pensé fue en venir a Australia, en quedarme permanentemente y mi única investigación fue saber cómo hacerlo y si podía hacerlo. Y entonces descubrí el tema de las ocupaciones en demanda, descubrí que con mi carrera en teoría podría venir y quedarme aquí, conseguir la residencia permanente. Y yo sabía, porque yo había visto videos de otras personas que venían a trabajar de lo que fuera. Y yo ya estaba mentalizada que yo iba a ir a trabajar de lo que fuera en los primeros años y ya con el tiempo iba a ir como pues tratando de conseguir un trabajo en mi carrera. Nunca me puse a pensar si iba a ser fácil o difícil. Para mí mi barrera era el inglés, no mis habilidades o tratar de conseguir. Entonces nunca me puse a pensar tanto en, ok, voy a llegar y voy a poder conseguir un trabajo en mi carrera. Solo fue yo, necesito que mi carrera me lleve y me deje quedarme en Australia permanentemente. Y esa fue la investigación que yo hice y ya lo demás pues lo dejé en manos de, pues básicamente de los abogados para que ellos me guiaran
y más o menos qué podía hacer. Curiosamente muy similar a mí. Yo solo investigué cómo mi carrera y mi ocupación me favorecía para quedarme en Australia o poder ir permanentemente, mas no obstante, no investigué ni un segundo si realmente había trabajo de esas ocupaciones en alta demanda o no, o por qué existían las ocupaciones en alta demanda. Me dejé llevar de la exacta misma manera. No lo veo como un error, simplemente creo que así somos. Tendemos a ver la situación paso a paso y el siguiente paso es cómo quedarte y no qué trabajo profesional vas a encontrar. Eso viene después. Sí. Puede ser fácil, puede ser difícil, ya lo iremos sabiendo poco a poco en tu caso. Sí. En el mío, pues ya sabes que no ha sido fácil. Sí. Pero ya iremos viendo. Y bueno, tomás la decisión de que si es Australia, ¿cuándo tomaste la decisión más o menos? Yo la tomé en el 2021, si no estoy mal, fue más o menos como a mediados del 2021 o sí, como entre agosto, octubre, que dije, no, yo me voy y comencé mi investigación y yo comencé, ya estaba todo el tema del social media y así, o sea, bastante alto de los videos. Y me puse a buscar en YouTube personas, o sea, personas que estuvieron en Australia. Yo necesitaba saber las experiencias de las personas en Australia de trabajo, o sea, porque yo sabía que iba a llegar a hacer otras cosas, pero quería saber qué cosas, cuánto pagaban, si era factible o era viable poder vivir ahí con lo que se trabajaba 24 horas, y era 24 horas en ese entonces. Pero yo necesitaba saber de alguien que fuera de Guatemala. Yo no, a mí no me servía que fuera alguien de Colombia, que fuera alguien de Brasil o de España o de donde fuera. Yo necesitaba que alguien de Guatemala me dijera, sí, sí se puede vivir aquí, sí es bonito y tal. Entonces me puse a buscar en YouTube y fue en donde pues te encontré y ya me hice toda la información. Andrés me ayudó un montón con el tema de lo del abogado, de qué fue lo que él hizo, me contó su experiencia y entonces a mí ya me abrió un poquito más de campo y dije, no, pues sí, me voy a Australia. La gran diferencia que tenemos entre guatemaltecos y otros países es que muchos otros países latinoamericanos, o España incluida, tienen la posibilidad de venir con otros tipos de visados que nosotros no. Entonces también entiendo muy bien, cosa que yo no entendía antes de venir acá, Sí. porque es importante no solo investigar otras personas de Latinoamérica, sino, por ejemplo, entre centroamericanos, que averiguemos de otras personas centroamericanas que tenemos más o menos las mismas pocas oportunidades, sí, versus otros países latinoamericanos que tienen más oportunidades, como, por decir algo, alguien de Colombia. Sí. Que tienen work and holiday y otro tipo de visados. Colombia no tiene, pero sí tiene, por ejemplo, Argentina. Ah, sí. Argentina sí tiene. Colombia, ahorita, ellos estaban muy bien posicionados antes, en aquel entonces, pero ahorita ya no están como así muy en el top. Igual el tema migratorio y las reglas y los puntos y todo cambia muchísimo de año a año. Es increíble, sí, como yo creía que era algo bastante más estático y poco a poco me he dado cuenta que no, las cosas cambian todos los años. Todos los años, sí. Bueno, entonces tomás la decisión para venir acá, mediados finales de 2021. ¿Cuándo arrancaste el proceso? Lo arranqué inmediatamente. O sea, yo estuve buscando abogados, pero obviamente eran abogados que estaban en Australia, entonces a mí no me daban confianza y yo me van a estafar, ni siquiera viven aquí. Pero obviamente no podía vivir en Guatemala, no podía vivir en ningún lugar de Centroamérica o de Latinoamérica. Entonces fue cuando te encontré a ti, me recomendaste el abogado y pues ya con él yo empecé el proceso. Obviamente para mí era muy, muy caro, porque ya la conversión y todo eso era extremadamente caro. Pero pues ya dije, ya me monté en el macho, ya yo me voy de aquí. Y ya comencé el proceso con el abogado, él me explicó, hicimos la cita. Y lo curioso es que a mucha gente le toma 6 meses. Incluso he escuchado a otros guatemaltecos que en 6 meses se hacen lo del inglés o sea, yo me voy a estudiar inglés y me vengo para Australia y en 6 meses yo ya estoy aquí. A mí me tomó 2 años venirme a Australia. Desde el 2021 hasta el 2024 que yo me vine. 2024, sí. Me tomó 2 años hacer todo el proceso porque que no está mal, pero por ejemplo Andrés me recomendó venirme, o sea, si yo me quería quedar ya tener el proceso migratorio. Y eso está súper bien porque entonces yo aclaré todas mis dudas, yo sabía qué es lo que tenía que hacer y cómo quedarme, qué opciones tenía. Ya no venía como en blanco a ver qué me depara el este de Australia. Entonces me sirvió un montón, pero de repente hay muchas cosas que sí hice como muy adelantado, que me tomó muchísimo más tiempo venir. Y en ese tiempo que me tomó venir, pues las reglas cambiaron de nuevo. Y entonces ahí me desfavoreció un montón. Pero, aprendí el proceso, aprendí todo lo que tenía que hacer, todo lo que no tenía que hacer. Y pues ya. Y bueno, para muchos, yo me incluyo en este grupo,
La migración tiende uno a ver el lado glamoroso de la migración y las fotos en la playa y las cosas todas súper lindas y todo es color de rosa, pero no todo siempre es color de rosa. Yo he tenido mis momentos de duda y de irme y quedarme, etcétera. Y bajo recomendaciones, pues tu primer lugar de Australia fue Adelaide. Sí. ¿Podrías compartir un poquito qué es Adelaide? ¿Cómo fue? ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cómo fue eso? Yo estuve viviendo 4 meses, fueron solo 4 meses en Adelaide, lo cual no es mucho, pero en estos 4 meses no logré encontrar trabajo. Como era la primera ciudad a la que llegaba a Australia, para mí era top comparado con Guatemala, por ejemplo. La seguridad, el tema del transporte, es una ciudad muy tranquila. O sea, si tienes familia, Adelaide es un lugar muy lindo para vivir, porque tampoco es que se ve, la ciudad es muy pequeña, entonces la verdad es que tampoco no hay mucho que hacer, esa parte es aburrida, pero es muy tranquila, hay mucha recreación de área verde y todo ese tipo de cosas, entonces por esa parte es muy bonita. Pero yo no logré conseguir trabajo, yo no me a vivir de mis ahorros y encima con un préstamo que utilicé para venir acá, de todo el proceso migratorio que pagué. Entonces, ya, yo recuerdo que cuando vivía en Adela, en esos 4 meses, yo me decidí, yo me regresé y dije, antes de yo me voy a regresar a Guatemala, yo no consigo trabajo, yo no sé qué hago aquí. Y esa es la parte bonita de Adelaide, pero la parte no bonita, y puede que sea una experiencia muy personal, que yo no logré conseguir trabajo, no sé, tal vez yo no me esforcé tanto en conseguir trabajo, tal vez no hay tantas, obviamente, seguramente no hay tantas oportunidades como en Sydney, porque todo cierra más temprano que acá, y no, la City no es tan grande. Entonces yo sí creo que conseguir trabajo incluso en hospitality era muy difícil, y la temporada en la que yo llegué, mucha gente decía, no, es que ahorita, justo en enero, que ya se estaba acabando el verano, era como, no, ahorita es más difícil conseguir, que no sé qué, tener paciencia, y yo no puedo, necesito dinero. Entonces, por esa parte de la no me gustó, y fue cuando alguien me dijo, ¿por qué no te vas a Sydney antes de irte a tu país y ya ves qué tal ahí? Pues ya me vine a Sydney. Y sí, esto tal vez son dos mundos distintos, la ciudad, la gente, los trabajos. Sí puedo compararlo y decir que si vienes por primera vez a Australia, es mejor irse a una ciudad grande que irse a una ciudad pequeña al comenzar, para por lo menos generar experiencia local en cualquier cosa. Completamente de acuerdo. Recuerdo perfectamente que te dije que antes de regresarte a Guatemala le dieras una oportunidad a Sydney. Sí. Cosa que era curiosa porque no recuerdo si bien te mencioné esto, pero yo también estaba recién regresando a Sydney, que nos habíamos ido a Sí. República Checa Sí. varios meses y estaba yo también tratando de darle una oportunidad a Sydney y ver qué sucedía. Y las cosas pues sí me habían estado funcionando hasta cierto punto en ese momento cuando ya decidís venir Sí. a Sydney. Y bueno, aterrizas en Sydney. En ese momento estábamos nosotros en el proceso de mudarnos a este apartamento. Todavía estábamos en el otro apartamentito pequeño. Fue mayo, mayo del año pasado. Estamos en abril 2025. ¿Cómo fue tu primera experiencia en Sydney y también el factor clave a todo esto que era lo de conseguir trabajo? ¿Cómo cambió eso en Sydney? Sí, mi primera experiencia aquí en Sydney fue bastante interesante, porque sí recuerdo, siento que todo se fue dando, o sea, yo siento que sí, yo no me tenía que ir de Australia, porque después de que yo me decidí a venirme a Sydney, el tema era el alojamiento, o sea, ¿dónde me voy a quedar? Todos me decían que es más caro, y entonces ya yo lo platiqué con Andrés, porque es bien curioso cómo nosotros nos conocemos desde el 2021 solo por YouTube, y hasta que yo me vine para Sydney nos conocimos en persona, pero la comunicación se mantuvo todo el tiempo. Él me ha ayudado un montón. Entonces, él me dijo, él ya me comenzó a platicar justo tú también me acabas de comentar del apartamento y todo, y yo ya entre broma no me yo, ¿y será que me alquilan el cuarto? Y pues al final resultó que sí, y lo cual estoy muy agradecida, porque la verdad es que no me costó nada como otra gente podría encontrar aquí. No he tenido malas experiencias con el tema de vivir con otras personas, o compartir un cuarto, o el baño, ese tipo de cosas. Entonces, desde el inicio siento que fue bien la experiencia de venir a Sydney, y con el tema del trabajo, pues primero me dediqué un par de tiempo a conocer, como todos hacen, y ya luego me puse a buscar trabajo, y siento que no fue tan difícil como en Adelaide. Sí recuerdo que como en las primeras semanas más o menos había conseguido como algunos eventos, en algunos sí, al final llegué y me lo cancelaron, entonces fue pura pérdida de tiempo, pero sí logré conseguir en Hospitality
yo creía que en menos de un mes, si no es que al menos un mes me costó conseguir trabajos casuales y ya luego conseguí más como trabajos fijos. Y ya luego, ahora pues ya estoy trabajando, pero digamos que todo esto me tomó menos de un año porque ni siquiera cumplí un año de estar aquí en Sydney. Ya tengo 2 trabajos de oficina y tengo pues un trabajo que es más como de hospitality, podríamos decir. Entonces tengo como 3 trabajos. Pero toda la gente cada vez que le digo que trabajo en oficina, que son estudiantes, ¿cómo lo hiciste? Y no se la creen, pero yo creo que ahí está el punto y es a nosotros nos toca que intentar, o sea, intentar, y aunque veamos que es una pérdida de tiempo o que no nos van a contratar, uno no sabe. En uno puedo decir que fue fácil, si quieren verlo así, porque hablo español en ese lugar y entonces son latinos. Y entonces yo entré ahí porque una vez haciendo mi tax, hablando con la persona, con el dueño, yo si alguna vez tiene una oportunidad, que no sé qué, y él sí, sí, algún día, y a los meses se le fue la chica y pues me llamó. Entonces creo que también hay que aprender a saber en dónde, o sea, por dónde entrar y con quién entrar, sacarle plática a la gente. Y el segundo, yo trabajo en una firma de abogados con personas asiáticas, lo cual no es común, o sea, ¿por qué van a contratar a alguien que hable español? Pero ellos necesitaban a alguien que hablara español. Y yo me puse a buscar en Indeed y mucha gente es, ¿para qué voy a buscar en Indeed si no me van a contratar? Si no es inglés, si no aquí, si no allá. Entonces se ponen muchas excusas, pero lo intentan. Y si no intentas, no sabes si vas a conseguirlo. Entonces, sí puedo decir, gracias a Dios, pues tengo esos 2 trabajos eh, que son casuales, porque tampoco se trabaja full time, pero me están generando experiencia local. Uno me ayuda con mi inglés porque trabajo con asiáticos, conozco de su cultura y demás. Y pues no estoy trabajando en bares o ese tipo de cosas que en lo personal a mí me cuesta muchísimo. Entonces, creo que depende mucho de los objetivos de cada quien, pero sí creo que aquí en Sydney es muchísimo más fácil conseguir trabajo. Que tengo 3 y tenía 4 y renuncié a uno. Creo que es muchísimo más fácil conseguir trabajo que en una ciudad muy pequeña. Definitivamente, aquí hay mucha más vida y mucho más movimiento. Adelaide, si no estoy mal, es una ciudad que a pesar de tener comportamiento de ciudad chica, es una ciudad de 1 millón de habitantes, o sea, Sí, bastante grande, digamos, pero se comporta como un pueblote. sí, pareciera un pueblo grande. Y Sydney, por lo contrario, es súper cosmopolita, es una ciudad con vibrance y mucho sucediendo, tal vez incluso menos que Melbourne, pero Sydney es más grande y tiene mucho sucediendo. Sí, Yo siento que las oportunidades en un lugar como Sydney se tenderían a dar más naturalmente ajá, que en otros lados. Melbourne no sé porque no he vivido ahí, no, ni yo tampoco. pero nosotros también estamos en una situación muy curiosa, eh, completamente opuesta a la tuya. Habíamos tenido 2 flatmates antes en el Sí, apartamento con malas experiencias en ambos casos y por eso ya no estábamos alquilando. Y recuerdo muy bien que una de las reglas que yo sí tenía, de esto creo que tal vez te lo comenté en algún momento, pero era que si volvíamos a alquilar la habitación, yo mantendría que esa persona no podía hablar ni español o checo, sí, porque ese era o mi idioma o el idioma de mi idioma, pareja, de Misha. sí. Entonces, de ahí supe lo tuyo y tus ganas de irte y me hizo clic de que te teníamos que ofrecer. Inmediatamente le digo a Misha, Misha me dice que sí, que por supuesto que sí, que no sé qué, pero todo se dio muy naturalmente Sí. y creo que sos, o esperaría yo que seas nuestra última flatmate, porque estamos súper bien, pero después tú no, ya dejaste el listón muy alto y ya nadie nos va a caer bien. Sí. O sea que no piensen que pueden migrar a Australia y venirse a quedar acá. Sí, ya se cerró. Esa puerta está cerrada, puedo ayudarlos con cualquier cosa de mi experiencia, pero no con venir acá. Y entonces ahora estás en Sydney. Ya llevas en Australia 1 año y medio. Más o menos, sí. ¿Qué ha sido lo bueno, bonito y lo malo y feo de vivir en Australia? Creo que lo bonito, lo que me encanta y lo que hace no quererme ir de Sydney es la seguridad, que si lo comparo con mi país y seguramente con cualquier país de Latinoamérica, es increíble el tema, cómo es de importante algo tan básico que deberíamos de tener, que es la seguridad, el transporte público. Eh, Sí, básicamente eso, porque con tema de precios creo que es igual, o sea, ya en Guatemala es caro, entonces pues ya el tema del salario también, yo podría decir que yo no estaba mal, ya me alcanzaba para comprar muchas cosas, de repente no vivía sola y por eso me alcanzaba, pero
el tema de la seguridad y el tema del transporte para mí es lo más básico y que aquí todo está muy accesible, específicamente en Sydney, todo está muy accesible. El tema de comida, restaurantes, todo está cerca y de todo el tiempo. Entonces creo que eso, y me gusta mucho el tema de poder ir a donde yo quiera, ir a la playa el mismo día, ir y venir. Yo no podía hacer eso en Guatemala, era irme un fin de semana. Entonces hay muchas actividades recreativas que son gratis o muy baratas porque no necesito no realmente dinero. Las partes negativas de vivir en Australia o de vivir en Sydney, creo que es mucho el tema del, me vengo como profesional a Australia y aquí me toca que venir a hacer cosas que nunca en mi vida había hecho como hospitality y depende mucho de cada persona cómo le vaya a afectar emocionalmente, porque no es fácil. Yo decía, no, yo me voy a hacer mesera, yo me voy a hacer aquí y allá, pero no es fácil. Después de haber trabajado 7 años en oficina en Guatemala y venir aquí, aquí hay gente que a uno, hay gente muy linda, pero hay gente que le hace a uno caras feas, o hay gente que lo trata a uno como que si uno tuviera que hacer las cosas, como que no les tuviera que servir y al final sí nos están pagando por eso, pero seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas. Entonces uno se siente, o sea, emocionalmente pega muchísimo eso y me dice, ¿qué hago aquí? Mejor me regreso a mi país. Allá estaba bien, allá tenía mi trabajo, allá hacía lo que yo quería. Entonces creo que esa parte depende, pero depende mucho de la persona. Hay gente a la que no le importa. A mí me importa muchísimo y por eso decidí buscar un trabajo de oficina. Eh, pero creo que esa es la parte como negativa siendo migrante. Eh, ¿Qué otra cosa podría decir? El tema de la familia podría ser otra que también es muy personal. A mí me ha pegado muchísimo. Mientras más tiempo llevo, más me pega el tema. Y que Australia está muy lejos de todo. Entonces no puedo decir, me voy de aquí 1 o 2 meses a mi país a visitarlos porque es muy caro y está muy lejos. Y eso significa dejar de trabajar. El tema de los trabajos casuales también creo que es algo complicado, que no es tan positivo para algunos, porque significa que no tenemos un salario fijo durante todo el tiempo y si decidimos no trabajar, no nos lo van a pagar. Es muy rara la empresa que da un part-time con contrato y que te dice, sí, yo te pago, tenés tus annual tenés tus sick days. Aquí no. Entonces, esa parte es muy complicada. Y casi todos los trabajos son o casual o full-time. Sí. Pero que contraten part-time es muy raro. Es muy raro. Muy raro, porque la gente prefiere que la gente part-time sea casual, porque pueden bailarle la cantidad de horas que les den. Sí. Entonces, esa parte para nosotros como estudiantes es negativa y por eso es que tenemos más de un trabajo, porque de lo contrario no hay forma de sobrevivir. Sydney es muy caro comparado con Adelaide, el tema de la renta, por ejemplo, hay gente que paga por un cuarto compartido muchísimo más. Casi no, hay mucha gente que se queja de que casi no hay lugares para vivir acá en Sydney. No he tenido que buscar, entonces realmente no sé, pero por lo que he visto sí hay, pero es un poco caro, no es tan accesible. Yo sí he visto subastas para rentar. ¿Sí? Rentar. Yo no he visto. Que hay cola de 40, 50 personas para ver un apartamento que va a estar en renta y el apartamento costará 650 a la semana y la gente ofrece 670, 690 y así, se vuelve una locura. Bueno, ahí sí no sé si serán estudiantes o gente que vivía desde acá, porque... Yo creo que es más gente que es de acá Sí. que alquila el apartamento para ellos y no es un subalquiler de algo. Sí. Pero como estudiante siento que es un poquito, no más fácil, porque la gente comparte cuarto, la gente comparte una casa, entonces hay más, sí he visto como más chances, pero no me tocó que buscar, entonces la verdad es que no tengo ni idea. Pero sí creo que podría decir eso. Sí, nada más el tema del idioma. No recomendaría venir con ser inglés. No, definitivamente no. Mi inglés no es tan malo y ha mejorado muchísimo aquí, pero tratando de contarme con gente que habla inglés, ¿no? Contándome con gente que habla español. Y a pesar de eso sigo hablando bastante español porque hablo con mi mamá todos los días, pero no vendría, porque sí es una barrera. Por ejemplo, para encontrar un trabajo de oficina, si es que ya después de un tiempo quieren buscarlo, cualquier tipo básico de oficina que quieran, sí es una barrera no saber el inglés. Entonces, no recomendaría ir con ser inglés. Y en los colegios uno no aprende tanto como uno cree que viene a aprender. No hay mucha diferencia entre estudiar inglés aquí y estudiar inglés en tu país. La única diferencia es que aquí el inglés lo utilizas diario y entonces te tiene que cambiar el chip, pero de lo contrario es lo mismo, hasta a veces peor. O sea, para mí fue tal vez una de las cosas que más cambio drástico tuve yo del momento que viniste al apartamento antes y después, Sí. es que yo no utilizaba el español para nada.
Yo no hablaba español con absolutamente nadie. Mi mundo siempre ha sido en inglés, aparte de ver los videos de YouTube de fútbol que siempre veo. Pero quitando eso, es extraño porque hay una cierta nostalgia, también nuestro acento es el mismo, entonces los dos somos de Guatemala. Entonces hay una cierta nostalgia en cuanto a, sí, ok, o sea, es que a final de cuentas este es mi idioma y mi cultura y tenemos cosas en común, lugares en común, que Guate, que esto, que lo otro. También puedo ver la brecha generacional completamente distinta entre nosotros dos, donde, por ejemplo, ya no tuviste la oportunidad de ir a la playa a pasar el día, yo todavía pude, porque no existía el tráfico de Guatemala, entonces yo me podía hacer hora y media de mi casa al puerto y hora y media de regreso y te daba chance de ir a pasar el día. Ahora son ser 4 o 5 horas por viaje, no tiene ningún sentido. Aquí tenemos la playa a 1 hora. 2 horas dependiendo, hora y media, 2 horas. Pero en tren, no, o sea, no hay tráfico, es tren más cómodo, aire acondicionado, es una diferencia abismal. Y uno va seguro, uno puede llevar las chivas con uno, ir a la playa, dejar las cosas ahí tiradas e irse a meter al agua en caso que uno aguante el agua fría. No es mi caso. Sí. Porque ya te metiste, ¿verdad? Sí. Yo no puedo, pero para ti te gusta el frío, entonces creo que aguantas más. Sí, cada calorcito es rico. ¿Cómo has lidiado con la diferencia horaria? Con estar hablando con gente en Guate como tu mamá. La verdad, esa parte creo que no me ha afectado bastante. Yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días, entonces digamos que a esa hora en Guatemala creo que mediodía o serán las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Entonces digamos que yo desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde más o menos puedo hablar con las personas en Guatemala, lo que es casi todo mi día. Y ya yo me voy acostando tipo 10 y media de la noche, 11, y mi mamá se está levantando porque ellos madrugan durante la semana, entre semana, que es 5 de la mañana y cosas así. Entonces ella igual de repente que me escribe, entonces la verdad es que, o mis amigos ya me están escribiendo porque es horario ya laboral. Entonces no me ha costado mucho. Digamos que puedo hablar con mi mamá casi durante toda mi mañana o en la tarde en cualquier espacio que tenga libre. Y ahí yo sí no he tenido ningún problema con el tema de diferencia horaria. Súper bien. Sí, casi todo mi día, la verdad. A mí me costó tal vez acostumbrarme a que mi rato hábil para poder hablar con gente en Guate era mi mañana de Australia, que era la tarde de Guatemala, porque allá en la tarde acá, y es casi medianoche en Guate, entonces allá fallaba. Sí. Pero quitando eso, sí. Ahora es que es sumamente fácil. ¿Y algo más negativo que has visto acá? O por lo menos los estudios, mencionabas que podrían no ser tan buenos o iguales que en Latinoamérica. ¿Cómo son los colleges aquí desde tu perspectiva? El mío, hay de todo, pero el mío en inglés específicamente fue muy malo. No tuve muy buena experiencia, había muchos asiáticos y no fue porque hubieran asiáticos que fuera malo, sino que la forma en la que enseñaban, todo les daba igual, las instalaciones y todo eso, no, la verdad es que no sentí yo que no había mucha diferencia con lo que me habían enseñado en Guatemala, o sea, la forma en la que enseñaban, y obviamente que es muchísimo más caro. Ahora estoy estudiando un diplomado y tampoco veo que valga mucho la pena. Es más que todo el tipo de enseñanza a la persona y que uno como estudiante, la verdad, es ventaja y desventaja porque estás pagando por algo que no estás aprendiendo, pero es ventaja porque no importa si no vas, porque estás enfocado en trabajar. Entonces, si faltas por trabajo, está ok. Pero sí creo que es muy caro especialmente para nosotros como estudiantes internacionales porque pagamos el doble y yo personalmente no pagaría, ahora ya yo no pagaría una maestría, es imposible, es carísimo y el sistema, la verdad el sistema comparado con el de Guatemala siento que no hace match, no me encanta, es mucha tarea, es mucho de leo y haga ensayos. A nosotros no nos enseñaron a hacer eso en Guatemala. Sí, no éramos de hacer ensayos. Entonces, esa parte creo que sí me choca un montón. Yo no le encuentro mucho sentido. No sé si funciona, no lo he intentado, pero yo soy más de que, a ver, explíqueme, a ver, déjeme tareas, pero no solo reescribir lo que ya leí. O sea, a mí ese método no me funciona, entonces siento yo que no pagaría $50,000, $30,000 por una maestría, cuando a los domésticos les están cobrando 15,000, 20,000. No es justo. Siento que no es justo y no le veo yo por qué nosotros tengamos que pagar extremadamente muchísimo más que ellos. Y otra diferencia de ahí es de que, por ejemplo, ellos como estudiantes domésticos no pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo. No sabía. No porque no puedan, sino porque no los deja el gobierno. Ellos están con esa idea.
que a mí no me hace sentido, pero ellos se meten en créditos para poder estudiar y es más barato, en Sacan teoría los préstamos tiempos no les da para trabajar y estudiar. Y yo trabajaba de 8 a 5, estudiaba de 5 y media a 9 de la noche de lunes a viernes acá. en En Guate. Guatemala. Entonces no entiendo cómo ellos no pueden, no entiendo cómo a nosotros que es más caro nos alcanza y a ellos no, entonces es como, no es justo, La landía no me permitía a mí eso. ¿no? No, porque ingeniería es en las mañanas y durante Ah, el día, sí, ajá, depende de sí, la carrera. Creo depende que de ahí la sí carrera. depende de la Sí, carrera. ingeniería Yo es sí de podía estudiar en la 7 a noche. 2 más o menos, algo así. Ah, sí, no. Ajá, tal No. vez ahí sí está difícil. Sí, entonces yo sí entiendo, por ese lado sí entiendo un poquito más por qué lo hacen acá. Sin embargo, sí sabía yo que sacaban préstamos como parecido a los gringos, digamos, Sí, que se endeudan para ir a la universidad, lo cual eso me parece completamente ilógico, ¿va? sí, Pero cada quien, sí, cuando en otros países, en Europa y en otros lados, la educación es gratis. exacto. Pero bueno, ¿y cuál es tu plan ahora? ¿A mediano, corto, mediano plazo? ¿Cómo estás viendo la vida en Australia? Sí me gusta mucho, todavía tengo, por eso ya es muy emocional, no es que Australia no me guste, no es que Australia no tenga lo que necesito, pero es muy, muy emocional el tema de que me hace falta mucho mi familia, me hace falta mucho, yo salí huyendo de Guatemala y ahora quiero regresar aunque sea de visita, lo cual es irónico, pero creo que a muchas personas nos pasa, eh, pero mi plan sigue siendo quedarme aquí en Australia porque dejando lo emocional, pues Australia me ofrece muchas cosas como la seguridad y el transporte que mi país no me ofrece, menos ahora. Entonces, sí creo que hay muchas oportunidades acá. Cuesta bastante porque hay muchísima gente buscando las mismas oportunidades, pero yo creo que sí se puede, encontrando a las personas correctas, teniendo estrategias y haciendo las cosas correctas también sí se puede. Entonces mi plan sí es quedarme de repente y ya cambió y ya no es mi plan migratorio de me quedo por mi skill visa, porque eso está muchísimo más complicado y no digo que sea imposible, pero depende de tantos factores Sí. que es más complicado que antes. ¿Recomendarías, porque yo precisamente, y esto lo platicamos hace un par de días, ayer fui a grabar un video enfrente de la Opera House hablando del tema de Ah, si recomendaría a la gente venir con una skilled visa o no, o si recomendaría replicar mi proceso o no, y como yo era muy de decirles, miren, como estudiantes tal vez piénsenla más, que no, y ahora he cambiado un poquito mi tono de decir, bueno, si por estudios pueden venir y la skill visa se ha vuelto una cosa de locos, de difícil, sí, entonces tal vez lo mejor no es buscar un bufete de abogados, sino muchas veces ya es buscar una agencia que no cobre nada, que te traiga a estudiar acá sí. y ya estando tú acá, ves cómo le haces, recomendarías ese camino, o sea, buscar estudios, buscar una agencia que te busque estudios, que no te cobre por eso y que te ayude a venir acá a estudiar algo. Y después ya que quede en tus manos un poquito cómo ver, cómo quedarte. Si vienes como estudiante, creo que sí es mejor pagarle una agencia, ni le pagas, es buscar una agencia y no un bufete de abogados, pero ya viendo, si ya estás seguro que te quieres quedar en Australia, ya habiendo hecho toda tu investigación de qué es lo que necesitas, qué es lo que requieres, ya te decides a ver qué vienes a estudiar aquí a Australia y no pagas un abogado, porque es carísimo. A mí me cobraron la aplicación como $1,500 y ahorita mi segunda aplicación fue gratis, gratis. Entonces, ya no le hallo mucho sentido yo a pagar un abogado desde el inicio. Sí recomiendo venir a Australia y aquí en Australia ver cuáles son tus opciones. Pero ya tú ya teniendo una idea, hay tanta información ahora gratis en internet que no había antes. TikTok es, aunque sea ridículo, TikTok es muy educativo cuando tu algoritmo funciona bien. Entonces hay muchos abogados ahora que están atrayendo muchos estudiantes dando información muy general, pero o sea, con esa información general ya te das una idea de si te aplica o no te aplica y ya mejor vienes así de gratis con la aplicación, sale más barato, te vienes a Australia y ya ahí ya vale la pena contratar a un abogado y que nada más te haga la estrategia. Y depende del tipo de visado, pues ya decides si sigues el proceso con el abogado o lo haces por ti mismo. Así de sencillo. Buenísimo, entonces, bueno, en eso vamos a dejar esta nota y muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Aquí está Kimberly desde Sydney, desde el apartamento, ya es casi hora de almuerzo, hay que comer algo. Y bueno, vas a seguir disfrutando de Sydney, ojalá cuando Muchas gracias. puedas ir a Guatemala, pues podrás ir a Guatemala, te vas a topar con un montón de realidades como me acaba de pasar a mí Sí. y de cosas que uno se le olvidan, después uno se cuenta, híjoles, esto es así, esto no me gusta, esto no está bien. Por eso estoy en Australia.
Pero sí, uno necesita muchas veces ese golpe de realidad, de un regresito corto a tu tierra y decir, esto no estaba tan Sí, bueno. Pero ver a la familia te ayuda un montón también. Entonces. sí. Y bueno, muchísimas gracias. Y para los que no siguen el canal, se pueden suscribir y nos vemos en el siguiente.